Amigos, familia Pandilla Ripsider, muchas gracias por volvernos a sintonizar. El día de hoy les preparamos un video para darles a conocer un producto. Había yo oído hablar de él, pero nunca lo había probado, por así llamarlo. El nombre del producto, muchos si ya lo manejan lo conocen, y si no, puede ser una buena opción. Es Mastic 70 de la marca Easy Riff, que ahorita nos hizo el favor de patrocinarnos nuestros amigos de Atlántida, Acuario Atlántida. Muchísimas gracias, esperamos estar pronto con ustedes para que también la gente los conozca. Muchos ya lo han de conocer, algunos otros no. Creo que este sería un buen momento para que vayan a su página en Facebook para que los conozcan. Les platico rapidísimo. Nos estaban comentando ellos que Mastic es un producto 100% natural. No contiene, está hecho de pura materia prima de mar, por así llamarlo. ¿Qué quiere decir esto? Produce un apetito voraz en los peces. Personalmente yo lo he visto. En especial, lo que me impresionó, me llamó mucho la atención el ver el probar este producto, porque les soy muy honesto, no lo había yo probado en mi acuario. Quiero ver qué tal. Lo vi con un ídolo moro, que ven que a los que tienen es muy difícil darles de comer, o más bien no darles de comer, que agarren el alimento. Yo lo vi personalmente, cómo le aventaban a uno de todo tipo de alimento y nomás no comía. Prepararon este alimento y bueno, el ídolo se volvió loco, literalmente se volvió loco, se lo acabó súper rapidísimo. Entonces quiero ver qué pasa con mis peces. Quiero que vean, a pesar de que no tengo muchos, quiero que vean qué pasa con ellos, porque son glotones, pero no te aceptan cualquier comida. Ya después les enseñaré cuál es la que yo ocupo, bueno, en un ratito más. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Acompáñenme a ver qué tiene. Es el Mastic. Viene en esta presentación. Viene cerrada así la bolsita. Vamos a ver. Según aquí instrucciones, dice que debemos mezclar el producto con 7 mililitros de agua. Según tienen unas bolsitas aquí adentro, las cuales en automático con 7 mililitros de agua de ósmosis se puede mezclar. Pero aquí hay un dato interesante. Estaba leyendo que no solo lo puedes mezclar con pura agua de ósmosis, sino también con algún medicamento que le estés suministrando a tus peces. O no sé, lo puedes mezclar también con hueva de pescado, con molusco, dependiendo qué tipo de alimentación tengan tus peces. Lo puedes mezclar, no solamente es esto, puedes agregarle un plus para que también coman más tus peces. Lamentablemente ahorita se nos acabó, en mi caso, la hueva de pescado, pero vamos a ver qué pasa, amigos. A ver, vamos a ver qué trae esto. Vamos a ver qué trae esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sirva, que no sirva, que se vuelvan locos mis peces, que no lo pelen? ¿Qué pasa? Yo tengo miren, qué buena onda. Yo pensé que venía todo el polvo aquí. Dije, va a ser un rollo, porque no tengo ahorita una báscula a la mano. Dije, va a ser un rollo pesarlos, pero miren, qué belleza. Ya viene separado. Vienen separados, vienen 1, 2, 3, 4, 5 dosis, por así llamarlos. Obviamente no le vamos a poner todo esto de una sola vez a tus peces. Aquí, una vez que está hecha la mezcla, nosotros tenemos que ver qué tantos peces tenemos para saber la cantidad de masita que le vamos a poner en el acuario. ¿Cómo se pone? Supuestamente esto, agarras un pedazo de masa dependiendo los peces que tengas y se adhiere automáticamente al vidrio de tu tanque. Entonces vamos a prepararlo, amigos. A ver. Eso sí, nos comentaba el amigo de Atlántida que no es un producto esencialmente barato, pero dice que vale la pena cada centavo que pagas por él. Entonces vamos a ver. Yo aquí tengo mis 7 mililitros. Yo uso agua de ósmosis, no tengo ningún problema de parásitos o algo así en mi acuario, el cual pudiera proporcionarles a mis peces medicamento. Vamos a echárselo naturalmente. Entonces dice que echemos los 7 mililitros de agua de ósmosis, muy importante, ósmosis. Y ahora sí vamos a cerrarle y tenemos que empezar a mover esto. Miren, vean cómo se va haciendo
pues sí, parece como tipo al color de un alga. Vamos a empezar a hacer el revolvedero. Dice que esto se tiene que hacer hasta que quede de forma, pues sí, como les voy a repetir, una tipo masita. Ya medio se está formando. Vamos a hacer. Termino de hacer esta cosa rápido y regreso con ustedes para que no nos aburramos aquí. Permítanme. Estamos de vuelta con ustedes, pandilla. Dato importante. Si te tardas un ratito, yo me tardé aproximadamente unos 5 minutos más o menos amasándolo. Pero miren, toma esta consistencia, ¿ok? Ya se hizo como tipo masa. Inclusive si la tocan, se aplasta. Entonces, una vez que está así, su preparación está lista. Abusados, recomendable, y eso me pasó, lo pensé ahorita. Yo cuando le aventé los 7 mililitros y lo amasaba, no quedaba, dije, le voy a meter otro mililitro, pero no, preferí quedarme con lo que te dice el proveedor. Y miren, sin problema, 7 mililitros, pero sí tienes que estarle amasando. También aclaro, tengo entendido que salió uno nuevo del mismo mastic, pero ese ya viene así, ya no tienes que amasarlo, para que si alguno de ustedes lo llega a adquirir y ya está así, no se saquen de onda. Ahorita a mí nosotros nos pasaron el anterior, pero a final de cuentas es el mismo, lo único que te evitan es esto, estar 5 minutos así, pero de ahí en fuera es lo mismo. Ya está, acompáñenos, pandilla, a ver qué tal se ponen mis peces de locos. Voy a agarrar primero nada más un poquito para ver qué tal. Miren, voy a agarrar este pedacito, no sé si es poquito o es mucho, pero bueno. Y también vamos a ver si lo hicimos bien. Por cierto, cuando lo abren, tiene un aroma, pues sí, rico, porque huele tipo a alga nori, o cuando vamos a comer sushi, que nos dan nuestros rollitos de arroz, a eso huele, no tiene un mal olor. Vamos a ver, muchachones. Vénganse para acá, yo lo voy a pegar aquí. Miren, qué fácil se pega. Qué fácil se pega. Vamos a ver. Es nuevo para mis peces. Miren si les está gustando. Vamos a ver. Ya lo vieron. Lo ignoraron, como que no saben qué onda. Ahí está, el Melanurus fue el primero en entrarle. Ahí está el ángel enano. Mi damisela. Ay, se nos despegó, creo que no lo pegué bien. Pero miren, creo que a mis peces sí les gustó, porque miren, el cirujano le está entrando bien. Voy a ver si lo puedo levantar, pandilla, para volverlo a pegar de un minuto. Creo que fue mi error. A ver si no se me deshace. No, miren, súper fácil. Lo volvemos a pegar aquí. Es que no le metí presión. Tienen que, al momento de pegarlo, sí les recomiendo que lo hagan pues con un poquito de dureza. Les vuelvo a repetir, mis peces no están acostumbrados la verdad es que son un poco flojos, quieren casi todo en la boquita, pero vieron que sí lo aceptaron bien. Por lo menos lo que se ha desprendido se lo han estado comiendo. Aquí inclusive el Melanurus sigue ahí donde estaba, se despega y luego vean cómo van tras el alimento. Entonces ahí va otra vez el Melanurus, ya despegó otro poco, vean, le están entrando bien. El payaso ese sí es un flojo y bien grosero, ese si no le cae la comida cerca no va por ella. Pero los otros, miren, sin ningún problema. Y les vuelvo a comentar, pandilla, es un alimento rico en todo lo que necesita un pez para estar sano. Pues a mí se me hace, la verdad, un producto coquetón. Lo voy a seguir introduciendo al acuario para ver cuál es la diferencia que puedo ver en mis peces con con los que ocupo regularmente. A lo mejor se nos ponen más gorditos, a lo mejor nos crecen más rápido, inclusive, ¿por qué no hasta en coloración igual y les va un poco mejor? Ya se los estaré diciendo en algún otro video más adelante, mientras vamos a que los peces se empiecen a acostumbrar a él. Que vean, por lo menos al Melanurus le gustó, también al cirujano, pero ese espera que se caiga.
Ese espera que se caiga. Ya el payaso, miren, por fin ya también se acercó. El payaso está comiendo de él. Eso es una buena señal. Entonces, por lo menos ya saben, para su Melanorus, ángeles, yo tengo damisela, cirujanos, payasos, pues creo que el alimento les está cayendo de perlas. No le han hecho el feo, no lo escupen. Entonces está muy bien. Aparte también de que a la hora que se los puse ahorita, bueno, este video, pandilla, ya es un poco tarde. Son aproximadamente las 8 de la noche, ya algunos ya se iban a dormir. Pero les digo, acabamos de llegar, quisimos hacer este pequeño video. Pues ya les estaré diciendo en la tarde, que es cuando andan todos golosos. A ver qué es lo que pasa. También miren el 6 líneas, ya viene, ya olió el alimento, ya viene para acá. Al que sí no veo, yo me imagino que ya es muy tarde, ya se enterró y no huele. Es mi coris amarillo. Pero miren, está bien, pandilla. Lo están aceptando, lo están comiendo y demás. El payaso, todo. Nada más falta que se acerquen a despegarlo ellos. Volviendo al video, pandilla, otra cosa que tiene muy... Yo lo veo un poco cool, es que muchos han de decir, bueno, ya les di de comer, si vieron no agarré mucho, vean la cantidad que me sobra. Han de decir, les tengo que dar todo al mismo, bueno, ahora sí que se acabe todo esto hoy mismo. No, una vez que está preparada la masa, tienen hasta un mes, una semana o 5 semanas, si lo quieren, como lo quieran ver, para que el producto se eche a perder o se caduque, por así llamarlo, el preparado. ¿Cómo lo pueden guardar? Refrigerándolo, en especial en el congelador. Eso es lo que nos dice el proveedor. Entonces, se me hace también algo atractivo, porque hay mucha comida que si tú no lo... Más bien, si tú la preparas y no se las das al momento, ya es dinero tirado. Aquí el proveedor nos da la opción de que lo guardemos todavía durante un mes más. Entonces eso también está, siento yo, cool de esa parte. Insisto, a los peces les agradó, únicamente no vienen a despegarlo, pero lo que se desprende se lo comen súper bien. Y vuelvo a reiterar, es una muy buena opción para peces que tal vez sean un poco difíciles de comer o que simplemente no se les apetezca nada de lo que les damos, ya sea artemia, hojuela, pellets, hueva de pescado, etc. Si ves que con ninguno de esos estimulas a tu pez, inténtalo con esto. Créeme que creo yo vale cada centavo que cuesta, y pues para que tengas felices a los gordos, pues qué mejor. Espero que les haya gustado, pandilla, espero que les sirva. Cuéntenos si alguien lo tiene, qué cambios ha visto, que si lo recomienda o no lo recomienda, porque también está claro eso. Vuelvo a repetir, este canal es libre de opiniones, como te puede gustar, como no te puede gustar. Tal vez me puedes decir que estoy mal, que estoy bien, lo que sea es bienvenido en este canal. Muchas gracias, pandilla, no olviden suscribirse, denle like.